Yo quiero decirle en el nombre de Jesús a ustedes como iglesia que lastimosamente hay gente que espiritualmente ya tiene 20 años, 15 años y aún se comporta como alguien que a lo mejor hace un año viene a la iglesia o menos. Yo quiero que entiendas que vos necesitas, estás obligado, obligada por Dios a madurar paulatinamente en Cristo Jesús. Y que cada año sea más maduro que el año anterior. Y así hasta que tengas una edad en la cual la gente diga, este hermano, esta hermana ya es una persona madura espiritualmente. ¿Por qué? Porque la misma Biblia habla de niños espirituales. Habla de alimentos. Así como los niños tienen un tipo de alimento. Por ejemplo, a un bebé de 3 meses de edad no le vas a dar un pedazo de asado para que coma. Un adulto lo comería con mucho gusto. Y así como no puedes mantenerle 6 meses con leche de fórmula a un adulto, sí, un bebé nacido recién puede tomar leche durante 6 meses sin ningún inconveniente. Entonces la Biblia también habla de niños espirituales, de maduros espirituales, habla de alimentos para niños y alimentos para adultos, tal y cual como el cuerpo físico. Habla de responsabilidades. Dice, por ejemplo, a un neófito no le des liderazgo en la iglesia, porque capaz que se te descarríe, se te lleve cualquier viento de doctrina, porque es un neófito, nuevo, un nuevo creyente, y al darle ciertos cargos capaz que se enorgullezca y caiga, dice. Entonces, el nivel de madurez tiene que ver también con tu nivel de compromiso, con tu capacidad. Yo quiero que te evalúe, esto no es para pensar en otra persona. De hecho, el creyente inmaduro se siente frustrado. ¿Por qué? Porque es poco útil. Porque se desanima constantemente. El inmaduro espiritual tiene características muy puntuales y las voy a leer y te ruego en el nombre de Jesús que te evalúes. 1 Corintios 3, 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Miren, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Ahí está el niño, todavía no domina su naturaleza, especialmente de lo emocional, Tienen celos, por eso digo emocional, unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Pregunta. ¿No viven como la gente del mundo? Una pregunta retórica, la respuesta lógica es sí. Cuando uno de ustedes dice yo soy del seguidor de Pablo y otro dice yo de Apolo, ¿no actúan igual que la gente del mundo? O sea, sectariamente. Y ahí dice, cuando hay entre vosotros celos, contienda y disensiones. Decimos celos, contiendas y disensiones. Gente que toda la hora se pelea, gente chinchuda, gente problemática, gente que quiere imponer su idea, gente que no puede tolerar que el otro disienta con él. Ese tipo de gente está hablando. Pero acá tenemos que aclarar algo muy bien claro. Esto quiero que quede como una doctrina, porque es una doctrina. Acá tenemos que aclarar que un creyente inmaduro es un carnal, pero no un pecador alevoso. Escuchen, porque no quiero que alguien diga, no, yo soy un niño espiritual nomás porque todavía hace 10 años tengo 3 amantes y soy todavía un estafador y soy todavía un borracho. No, eso no es un niño espiritual, es un inconverso. Escuchen, alguien podría decir, aquel fulano inmaduro porque es un borracho, ladrón y mujeriego. No es un inmaduro, es un inconverso. ¿Por qué? Porque esas prácticas pecaminosas no son propias de un salvo, ni de un inmaduro, sino de un inconverso. La Biblia es clara. Cuando hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones, problemas de carácter, ¿no son acaso carnales e inmaduros? Niños espirituales, pregunta. Sí, es la respuesta. Pero el otro grupo, ¿verdad? Un grupo de pecadores alevosos entra en 1 Corintios 6, 9 al 11. Y de hecho en el mismo libro es la clara. 1 Corintios 6, 9 al 11.
Dice, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. ¿Viste? No van a irse al cielo. ¿Quiénes? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan, o sea, viven en pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Clarito. Y dice, algunos de ustedes antes eran así. Habla de un antes, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el apóstol aclara a una iglesia aniñada, infantil, que hay conductas que pertenecen a un inmaduro, pero que no se agarren de eso para vivir una vida disoluta y decir soy un niño espiritual, porque hay una diferencia entre el pecador alevoso y aquel que aún es inmaduro espiritualmente. Aclarado esto, continuamos. Las personas maduras son las que se han dejado formar por Dios. Escuchen, gente. Voy a poner ejemplos claros, muy claros. Los que no han rehuido a la prueba. Hay gente que rehuye la prueba. Por ejemplo, tengo un problema con alguien. Hay una situación incómoda. Yo tengo la gran oportunidad de perdonar o de pedir perdón o de hablarlo maduramente. ¿Pero qué hago? Decido dar vuelta a la página sin tratar el tema y poner toda la basurita bajo la alfombra. No me animé a dejarme tratar por Dios. Gente así es. Viene a una iglesia. Por supuesto que en una iglesia hay problemas. ¿Sabe por qué hay en una iglesia problemas? Porque hay gente. En los shopping también hay problemas. En los estadios full también hay problemas. En la calle hay problemas. En la familia hay problemas. ¿Sabe por qué hay problemas? Porque hay gente. Y viene y ante el primer choquecito, la primera incompatibilidad de caracteres, como decimos, ya se manda a mudar. Hasta la siguiente iglesia donde va a encontrar la misma rutina. Porque donde hay gente, hay problemas. Entonces, las personas maduras se dejan formar, no rehuyen a la prueba. Los que con dignidad y sin queja se dejan tratar por Dios son aquellos, por ejemplo, que no se quejan ante las cosas que Dios permite en su vida. Por eso a mí me preocupa esa teología de que ante tu primer problema reprendé, rechazá, anulá. No, los problemas a veces van a perdurar por un tiempo para formar nuestro carácter. Si ante el primer problema yo decreto, renuncio, rechazo, anulo, ¿cómo Dios me va a tratar si ante el primer problema a la hora ya me quita el problema? ¿Cómo yo voy a aprender? Dios permite pruebas. Una persona madura, y quiero que lo pienses bien, por favor. Quiero que digas, yo soy así, yo sirvo, doy de mis dones, yo antes era tal cosa y ahora no hago nada en la iglesia. Hay un problema que tengo y ese problema siempre me persigue, de carácter estoy hablando, de carácter, de inmadurez, de niño. Las veces que tengo que superar una circunstancia, reacciono de la misma manera que años atrás. Retrocedí. Soy una persona sumisa, sé pedir perdón, sé perdonar. Si no lo sos, quiero decirte que sos un niño espiritual. Y para vos esta prédica, quiero que madures. Juntos, yo también tengo que caminar todavía. Ahora, ¿quién es el maduro espiritualmente? Hebreos 5:14, voy a leer la versión NTV, siempre voy por si alguien no entiende qué es lo que estoy leyendo. Hebreos, aunque es la misma cosa, pero un vocabulario muy, muy interesante. 5:14. No vamos antes ya, a ver, el 12. Hace tanto que son creyentes, que ya deberían de estar enseñando a otros, dice, fíjate. Hace tanto, ¿cuántos acá tienen 3, 4, 5, 10 años creyentes y no tienen un grupo hogareño, no le enseñan la Biblia a nadie, no evangelista? ¿Hace cuánto que sos creyente? Y no es para que crezca esta iglesia, no.
Es para que crezca el reino de Dios. Mira lo que dice Pablo. Hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando uno a otro. Y no es enseñar la Biblia. Si vengan acá, le voy a enseñar la Biblia, porque eso puede ser un inmaduro también. Después voy a hablar de eso. Uno puede ser sano espiritualmente, puede ser conocedor de la Biblia, pero no ser maduro. Acá está hablando de ser un ejemplo de la gente, que la gente te diga, como dice Tozer, dijo, hay creyentes que el solo hecho de estar a su lado te inspira a ser mejor creyentes. Esa clase de creyente quiero ser. Dice, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios, fíjate. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos, no tienen ni dientes todavía. Pues el que se alimenta de leche siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, a los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí dice en tu versión, tienen por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que una persona madura es una persona que se dejó tratar por Dios, no salió corriendo ante el primer problema. Se dejó tratar por Dios. En todas las áreas, más en lo espiritual, más en lo espiritual. La salud espiritual, escucha, la salud espiritual no tiene nada que ver con madurez, no es señal de madurez. El servicio tampoco es señal de madurez. El conocimiento bíblico tampoco es señal de madurez. Los dones espirituales, gente que habla en lengua, que traduce, que profetiza, que interpreta, que tiene don de ciencia, don de sanidad, tampoco es señal de madurez. Un niño podría estar perfectamente sano y no por eso es ser un maduro. Una persona puede vivir sirviendo a los demás, pero no por eso está maduro. Yo conozco gente muy servicial, pero súper inmadura, pero son servicial. La hora que necesite están ahí firmes. Un joven, por ejemplo, y hablando de esta iglesia que hay jóvenes brillantes, puede recibirse con honores a los 22, 23 años en la facultad de teología, pero eso no lo hace de ninguna manera inmaduro. Puede ser un teólogo brillante, fino, pero ser un gran inmaduro. Una persona puede tener muchos dones. Sansón es un ejemplo. Los Corintios, otro ejemplo, justamente estoy leyendo su carta. Pero Sansón fracasó miserablemente a causa de su inmadurez. ¿Y los Corintios? Esta carta, si vos lees, Pablo le reprende duramente que a pesar de sus dones, tenían un carácter decepcionante. La madurez, ¿qué implica? Y te voy a dejar esto como hoja de ruta. Esto es lo que yo pongo como hoja de ruta en mi vida cada vez que fracaso o cada vez que tengo victoria o cada vez que tengo un desafío. La madurez es parecerse cada día más a Cristo. Cada día más a Cristo. Así que a Cristo no le vas a ver disparateando a las 3 de la mañana con tragos de más en un grupo de amigos. A Cristo no le vas a ver recorriendo iglesia tras iglesia porque se pichó con uno y con otro. A Cristo no le vas a ver un mes ya peleado con su esposa, que es la iglesia. A Cristo no le vas a ver egoísta y mezquino. A Cristo no le vas a ver obstinado. Haz ese ejercicio mental. Es por eso que Pablo dice a los corintios inmaduros en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Conocen esa frase, verdad? Muy famosa. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él no es que pide que le imiten a Él por quién es Él. No, sino que le imiten a Él en que Él le imita a Cristo. O sea, que digan, vamos a imitar a Pablo como Pablo le imita a Cristo. Tomen el ejemplo mío de que trato siempre de parecerme a Cristo, dice Pablo. La madurez se alcanza al buscar el carácter de Cristo en nosotros. Es un trabajo conjunto con el Espíritu Santo, con nuestra voluntad. Yo decido.
Es nuestra decisión. No me diga vos, pero no puedo. El que me dice no puedo está siendo inmaduro, infantil. Sí podés. No puedo yo cuando... Sí podés. Si la Biblia dice, vos podés. Hay que dejar el orgullo, el egoísmo y la excusa. Habíamos leído, ¿se acuerdan? Hebreos 5:14, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Acá dice, esta versión dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Bueno, muy bien. Esto nos dice que para que una persona madure necesita tiempo, camino y experiencia. Especialmente a los jóvenes le voy a hablar ahora. Por los jóvenes pues son muy impetuosos y quieren conquistar el mundo. Yo ya estuve en esa etapa. Sencillo es. Vos querés una planta de calabaza, en 40 días lo tenés. Con fruto y todo, así enorme. En 40 días. De semilla. Vos querés un roble. Depende de tu edad, la sombra van a disfrutar la siguiente generación. 40 años. En la madurez no hay atajos. No podemos ser como calabazas. Hay que tener experiencia. Efesios 4:12 al 14. Efesios 4:12 al 14. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Está hablando de liderazgo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Habla de un crecimiento. Entonces, esta es la contraparte, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente nueva enseñanza. Dios mío, cómo pululan esto hoy. Nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con el amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Acá en tu Biblia dice varón perfecto, que habla de maduro, porque cuando dice perfecto, el amor perfecto habla de un amor maduro. No se refiere a una persona sin defectos, sino a una persona madura, para que dejen de ser niños fluctuantes. Ahí está la contraparte de perfecto o maduro, niño fluctuante. Y aún así, y aunque es cierto que la Biblia dice que los que no son como niños no podrán entrar en el reino de los cielos, se refiere a que los niños son dependientes, sencillos, sin rencor. Nos dice al infantilismo. El infantilismo, el inmaduro es infantil, no niño en el sentido de un dependiente de Dios, como el Señor dice, sean como niños, sencillos, una fe sencilla. No, son infantiles e inmaduros. El infantil, ¿cómo es? Es caprichoso, es mezquino, es egoísta. Miren lo que dice 1 Corintios 14:20, nuevamente. Todo está en Corintios, ¿se dan cuenta? Porque sigue un hilo el apóstol. 14:20 dice: amados hermanos, no sean infantiles, dice el NTV, en su comprensión de las cosas. Sean inocentes, como los niños inocentes, como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Los niños son muy egoístas, súper egoístas. Quieren todo para sí. Los niños son desordenados. Hay que enseñarles modales. A los niños les gusta hacer berrinche. A los niños no les gusta tener responsabilidades. Estoy hablando de los niños, no vaya a pensar en... No, estoy hablando de un niño, no vaya a pensar en ese tiene bigote, barba, 80 años de edad. No. O esa hermosa mujer de 45 años. No. Ni yo estoy hablando. No. Una persona puede ser un profesional, tener 50, 60 años, empresario a cada lado, líder político y tener exactamente el mismo carácter
que mi sobrina Tibela de 3 años. Que cuando vos le das un caramelo, dice, eso. No. Acá yo le digo, ¿qué tal, pastor? Dios te bendiga. Hola, hermana. Me encanta estar en esta iglesia. Pastor, ¿puedo hacerte? No vamos a esperar, hermana. Oh, Tibela con 40 años, dije yo. ¡Op! ¡Op! Me saltó acá un bicho. Todas las semanas. Hombres y mujeres. Aunque es necesario el tiempo para madurar físicamente y espiritualmente, hay una diferencia entre ambos. Te voy a dar una esperanza. La madurez física tiene etapas y tiempo. No hay forma que por ejemplo, que un niño físicamente a los 10 años, a los 20 no va a tener un cuerpo de 10 años, ¿verdad? Pero va a necesitar 10 años para que tenga un cuerpo de 20 años, de los 10 para los 20. No hay. Pero una persona espiritualmente hablando que sea dócil, que se deje trabajar, que sea humilde, que deponga el orgullo, que dependa del Espíritu Santo todos los días, podría, sin problemas, ser más maduro en 5 años creyente que uno en 20 años creyente. Así que hay esperanza, poder redimir el tiempo. Si yo tengo 40 años y estoy en la pavada todavía, pero quiero madurar, entonces estás a tiempo. El maduro, y con esto termino, es una persona que depende de Cristo para mantenerse en la fe, no de las circunstancias ni de la gente. Aquí uno ve quién es maduro y quién no. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando yo me encuentro con una persona que dice, che, ¿vos no te ibas a la iglesia acaso? No me voy más. ¿Y por qué? Y porque me iba a tal iglesia y resultó que el pastor tocaba plata ahí de los diezmos. Y me decepcioné y ya no me ve ni una iglesia. Ese es un inmaduro. Ese es un inmaduro. Se hubiera quedado, hubiera sido parte del proceso, o se hubiera mudado a otra iglesia en todo caso, pero dejó la fe. Ese es un inmaduro, porque sus ojos no estaban puestos en Cristo, sino en su líder espiritual. Es cierto, nos decepciona que alguien que admiramos caiga. Yo tuve ya ese tipo de problemas en todos estos años, pero continuamos. Autor y consumador de nuestra fe es Cristo. Pero te voy a decir dónde vos puedes ver toda la madurez de un hombre y de una mujer. Escucha, toda la madurez de un hombre y de una mujer, te voy a decir dónde le vas a ver: en el sufrimiento. Ahí vos ves la madurez de una persona. Y nadie quiere sufrir, entiendo, yo tampoco quiero. Pero vamos a mirar a Jesús en la cruz, ya que hoy tenemos la Santa Cena. En la cruz, que es el símbolo del sufrimiento, se vio el carácter de Cristo. Miremos, en el Getsemaní tuvo la capacidad y la madurez de aceptar la voluntad de Dios y no la suya, aunque la voluntad de Dios era la muerte. No sea mi voluntad sino la tuya. Eso es una madurez enorme, enorme. Jesús fue maduro al perdonar a su enemigo en la cruz. Ahí yo pongo mi madurez cuando alguien me ofende. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue maduro cuando en su peor momento de dolor, donde podría ser totalmente egoísta, tuvo tiempo de pensar, no en su sufrimiento, eso es la cruz, sino que tuvo tiempo de encargar el cuidado a su madre, el apóstol Juan. Sufría. Juan, ahí está mi madre, ahí está Juan, cuídala. Hay gente que está sufriendo un montón. Yo conozco gente así. Tienen problemas 10 veces porque el mío. Y me llama y dice, ¿qué tal, pastor Emilio? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo sé que él está 10 veces peor que yo. Y no es protocolar, ¿eh? De verdad te llama. Conozco gente así. Esa es una persona madura espiritualmente. Jesús fue sublime, maduro, al no enojarse con los soldados romanos que lo golpeaban y humillaban. Esto es madurez. Me ofenden y no tomo la ofensa. Eso es madurez. Jesús fue maduro cuando en el sufrimiento tuvo gozo. Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él en la cruz, dice.
¿Sabe por qué el gozo puesto delante de él en la cruz? Porque él estaba en la perfecta voluntad de Dios y en la presencia de Dios y plenitud de gozo, dice el Salmo. Una cosa es sufrir a causa de tus errores y otra cosa es sufrir a causa de mantenerte fiel a Cristo. En medio del dolor hay una satisfacción. El otro, ni en la alegría hay satisfacción. En tiempo de aflicción es donde más se ve la madurez. Es por eso que aliento a los hermanos y hermanas presentes y los que puedan ver por las redes, que estén pasando por pruebas, luto, enfermedad o situaciones difíciles, matrimoniales. Yo le voy a decir una cosa: mantenerte firme y digno, porque este día malo va a pasar. Y vos estás siendo madurado. Madurado. Seguir a Cristo es renunciar a nuestro deseo egoísta. Sí. A nuestro orgullo. Es buscar la mansedumbre de Cristo. Y aquí te termino. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Estando yo crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Viste que Jesús mostró su madurez en la cruz? Entonces te invito a que nos subamos a la cruz. Una invitación muy poco apetecible, ¿eh? Hubiera preferido un buen descanso en alguna playa paradisíaca del Brasil, a lo mejor en esta época. Pero te invito a subirnos a la cruz en este año. En la cruz de nuestro egoísmo me refiero, no en la cruz de los problemas. Porque ¿sabe qué decía C.I. Scofield? Decía, la vida cristiana, escucha qué sabiduría, la vida cristiana es la expresión externa de la vida de Cristo dentro nuestro. Uno no puede manifestar lo que no es. Y si Dios permite y nos da vida, sumisión, humildad y confianza, las tres actitudes fundamentales para producir madurez espiritual. Hoy quería evaluar y que nos evaluemos, porque este es un año en el cual quiero declarar un año de madurez espiritual. Vos necesitas, tu familia necesita, la iglesia necesita que madure espiritualmente. Va a ser un año de trato. Pero no tengas miedo, ¿eh? Cuando digo trato no es que estoy vaticinando problemas. Estoy vaticinando sencillamente sumisión, humildad y deposición del orgullo parte tuya y mía.